Bueno, ¿qué tal? Quería agradecer primeramente porque es la primera vez que estoy en Argentina recibiendo un premio, así que esto me permite agradecerle a mis padres y a mi novia, a mis amigos que están acá. Siempre me pasó de estar solo. Les voy a contar también que, aunque esto es una maestría hecha en una universidad de Estados Unidos, yo estudié acá, estudié biología molecular en la UBA, hice un MBA en la DITELA. Después Fulbright me dio la posibilidad de ir a Estados Unidos, ahí hice esta maestría en Ingeniería Agronómica y Biosistemas. El MIT me dio la posibilidad con una beca de hacer logística y Alemania después me dio la posibilidad de estudiar un poco más en biomasa en el Deutsches Forschungszentrum. Todo ese bagaje generalista que tengo hace que esto tenga una mirada muy holística y con muchas fallas, porque abarca mucho. Lo que tiene como objetivo esta presentación no es un caso, sino una forma de pensar. Eso fue lo que me permitió un poco andar viajando por el mundo. Y bueno, la verdad les agradezco a todos el tiempo de haberlo leído, que es mucho para mí. El aparatito para pasar. Esto es el déficit fiscal argentino. Esto es lo que más o menos perdemos respecto de lo que ganamos anualmente. Eso está en años y la intención es darle un contexto a la energía. O sea, cuánto pesa la energía en todo esto. Estas son las exportaciones e importaciones que hacemos como país. En rojo vemos las importaciones, vemos más o menos que vienen en un aumento mantenido y las exportaciones empezaron a caer. Y acá están los dos juntos. Si los ven, más o menos tienen la misma caída, tienen una influencia similar. Y al ver esto dije, bueno, ¿por qué está sucediendo? O sea, entender un poco más qué es lo que está pasando atrás de esa barra roja que vemos de importaciones. Y dije, bueno, ¿cómo estamos con el petróleo y el gas? ¿Cómo venimos produciéndolo en los últimos años? Y la caída se observa en ambos combustibles y incoherentemente estamos apostando a tecnologías que generan energía a partir de lo que acabamos de ver que importamos y que producimos cada vez menos. Es decir, ¿ven esa última línea que parece marrón amarillenta? Bueno, ese es un tipo de tecnología que requiere de estos dos tipos de combustibles, que a su vez estamos importando. Y estamos apostando tecnológicamente a eso. Es decir, es un círculo vicioso bastante interesante. Decirles también, si me permiten volver un poquito para atrás, los números. Este año tuvimos un déficit comercial energético de 11.000 millones de dólares. Más o menos en los últimos 5 años podemos hablar de 50.000 millones de dólares. Son números al azar. También son números que a mí me llegan bastante cerca. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ahora. Volví a Alemania para hacer eso. Y el programa más grande que tenemos de planes sociales tiene un presupuesto de 1.000 millones de dólares anuales. Yo acabo de hablar de 50.000 millones de dólares. Eso es un poco cómo pesa la energía en Argentina. Este es el último punto. A partir de importar cosas caras, que es el fuel oil, a partir de producir cada vez menos y tener una matriz dependiente de esa energía cara, tuvimos que empezar a subsidiar. Estos subsidios, hoy medianamente corregidos, alcanzan al 42% de la tarifa que pagamos. Lo interesante es que eso no es en general, sino en particular, y ahora les muestro por qué. Este es el consumo de energía en Argentina, y ven el 40% es Buenos Aires. Eso es conurbano casi en un 30 y pico %, y Buenos Aires interior casi nada. El 12% que se ve en marrón es Capital Federal. Sin embargo, fíjense que Buenos Aires no produce, sino consume. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque este es un concepto de bioequidad. La idea es empezar a mover un poco el desbalance que desde mi perspectiva existe. Más interesante aún es ver en estos colorcitos, en el amarillo y el rojo,
El rojo es el precio más caro del kilowatt hora. ¿Ven las provincias? Bueno, en amarillito o en marrón vemos los que pagamos menos. Entonces lo que pueden ver es que los que consumimos más pagamos menos y los que producen pagan más. Bajo este concepto de desbalance es que me meto un poco más en la macroeconomía. Digo, bueno, encima que les hacemos pagar, ahora, ¿son más pobres o más ricos que nosotros? Y si pueden observar, yo ya ahí me entro a focalizar en la zona donde voy a hablar, que es San Juan. Es bastante más pobre que Buenos Aires. Y en el mapa de la izquierda lo que se ve es un poco la idea de producción de maíz para ejemplificar lo que es la correlación entre un producto agronómico y un desarrollo económico. Acá está la Argentina. Lo que quiero plantear es ese desbalance de recursos y me concentré en el agua. El agua termina redundando en dos tipos de sistemas, un sistema productivo y un sistema poco productivo, que se correlaciona con todo lo que acabamos de hablar, históricamente además. Ese es un poco el sistema económico que lo acompaña. La idea es elegir dónde y por qué aplicar una inversión para que esta realidad empiece a balancearse. La idea es llevar agua y que este entorno se vuelva productivo. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos ese criterio? ¿O cómo se arma ese criterio? Con parámetros. Lo que yo traté de buscar era un entorno en el cual el agua tuviese un impacto tremendo. ¿Y qué me encontré? Que hay muchos lugares donde la producción agrícola está limitada por la calidad del agua. No me quiero meter, pero después sí, en que la calidad de vida de las personas también está correlacionada con ella. Entonces, primeramente busqué esos entornos, después dije, bueno, si yo estoy hablando de biomasa, no debería haber biomasa ahí, porque si no, la solución sería local y fácilmente aplicable. Estamos hablando de balancear un poco la diferencia de recursos. Por otro lado, cuando uno habla de biomasa, tiene que hablar de fácil acceso, porque habla de grandes volúmenes siempre. La baja densidad biomásica, una población vulnerable, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, me gusta siempre mirar ese lado de las cosas, y me gusta también entender desde la parte MBA dónde va a estar mi demanda futura. Acá me encontré con un análisis de nuestras zonas, un semiárido dentro de San Juan, una zona en la izquierda que representa una de las concentraciones más grandes de arsénico. Sabemos todos más o menos qué es el arsénico, carcinogénico, está en agua, es geológico, es nuestro, está en Bangladesh también, pero es un problema que depende a quién leamos, 4, 5, 6 millones de personas están expuestas. Estos mapas que lo que hacen es demostrar la presencia de biomasa, en blanco ven ausencia de biomasa en el lado izquierdo, en el lado derecho ven el acceso potencial que tienen las ferrovías argentinas a esta zona. Entonces uno va atendiendo de a poquito todos los criterios, todos los parámetros que contenían el criterio de selección de la zona potencial a analizar. Que quede claro, este trabajo no quiere convencer a la gente que hay que ir ahí. Simplemente es un modelo que demuestra aplicado, que genera un resultado de tantos, como dijo mi colega, es uno de tantos. Tuve la suerte por el Ministerio de Desarrollo Social de viajar a Lencón, me encontré con la gente que tiene esas manos, me encontré con 345 chicos que tienen los dientes rotos y marrones, que toman agua con arsénico. Es una zona que también riega hoy, es agua muy salada, además de tener arsénico, y están teniendo problemas de desalinización de agua. Están produciendo, ahí tienen más o menos los números, pero están en 16.000 hectáreas más o menos. Está la campañola ahí, está como atractor de demanda para la producción de tomate enlatado. Está Tomate 2000, con quien trabajé también esto. Y por otro lado está la gente, que hoy más o menos para que se ubiquen en la exposición que tiene la gente, tienen 3 pozos. El primer pozo está a 277 metros de profundidad y
ahí no figura el número, sí figura, 0.2 miligramos por litro. Fíjense que la ley más o menos está para que no sea dañina el agua, considerando un threshold de 0.05 miligramos por litro, estamos 6 veces por encima. Eso es, ellos lo llaman el pozo de Laca, porque está el Automóvil Club, toman de ahí. Después tienen 18 kilómetros hacia el sur, una zona de donde traen un caño desde un manantial, se hicieron las mediciones y da 6 veces por encima. Esto termina en cáncer. Yo, desde la biología molecular, estoy especializado en cáncer, les digo fehacientemente, termina en cáncer. Y después la escuela del ENCON en sí misma también está por encima de los límites. Entonces, ¿qué pasaría si uno lleva agua ahí? El impacto es positivo ¿para quién? Para las condiciones sanitarias, para la sustentabilidad de las actividades, dijimos que se les estaban salinizando los suelos. La expansión de fronteras agrícolas en territorios marginales, para el sorgo también puede ser, puede tranquilamente funcionar. He hablado con gente que está interesada en esto. Y la idea era una prueba de concepto que fuese replicable y escalable. O sea, quiero que les quede en la cabeza eso. Esto es un modo de pensar, nada más. Entonces la idea es, como siempre en la biomasa, ¿cómo hacemos para trasladar las cosas? Ese es el gran problema siempre. Yo en Alemania vi cómo bajaban autos y cargaban pellets. Y preguntaba la estructura de costos que tenía y era altísimo la proporción que ocupa el transporte de la biomasa. Esto lo estoy citando acá al doctor, un trabajo que hicieron con Julio, que también es una gran persona que conozco y con la que comparto mucho de lo que piensa. Y acá más o menos tenemos, para el transporte de los primeros 100 kilómetros, cuánto aporta al costo total el transporte. Para que más o menos se den cuenta que el transporte es clave si uno quiere difundir este tipo de tecnología. Y acá es donde empieza a jugar un poco el asunto logístico como crisis y como oportunidad en Argentina. El informe del Banco Mundial, no necesitamos eso, pero siempre hay que citar a alguien, nos informa que cuando los ferrocarriles que viajan desde el norte y desde la zona cordillerana descargan su material agrícola o minero en los puertos, vienen llenos obviamente y vuelven hacia las zonas de origen con un 75% de capacidad ociosa. Esto es un volumen enorme disponible que no suele suceder en un país con logísticas bastante eficientes. Es una logística altamente ineficiente, la rentabilidad baja ha conllevado a lo que hoy trata de salvar el Plan Belgrano y demás. Y da la casualidad que este tren pasa por una de las llanuras más productivas del mundo, con una posibilidad de producir rastrojo a una densidad que es muy alta y por lo tanto estamos teniendo, por un lado, una tasa de producción alta de nuestra biomasa y una oportunidad de transporte medianamente económica. La idea es cargar estos trenes, llegar hasta la zona de interés, dado que es una zona que es extremadamente árida, con 200 milímetros al año, el problema que tienen los alemanes, los suizos, de cómo guardo mi biomasa, ¿por qué? Por el tema de la humedad, por el tema de cómo va a afectar eso en la producción y demás, pasa a no ser un problema, sino también una oportunidad desde el punto de vista ecológico. Y acá es donde jugamos un poco con una tecnología de cogeneración, en la que se plantea que la biomasa se combustiona, genera por vapor el movimiento de una turbina que genera electricidad y típicamente una tecnología de estas lo que hace es liberar el calor una vez que la exergía es el poder de hacer trabajo, uno extrae la exergía, se queda con el calor y el calor casi siempre se emite al ambiente. La idea de la cogeneración es, en un intercambiador de calor, uno tiene calor suficiente para hacer hervir el agua. Al hacer hervir el agua uno puede generar agua destilada sin arsénico y sin sal. ¿Se acuerdan que eran los dos problemas que más o menos teníamos para desarrollo agrícola y que la gente no se envenene? La idea es entonces, esto es más o menos para mostrarles la eficiencia, miren solamente las dos flechas, una no cogeneración entra con 180 y produce electricidad 35 y calor 50.
fíjense arriba que dice pérdidas 86. En este caso entras con 100 y producís lo mismo. ¿Se entiende? Porque uno sube la eficiencia significativamente. Esto es un sistema que no lo voy a explicar porque no tengo tiempo, pero lo que hace es mostrar cuán eficiente es un escenario respecto a un escenario en el que uno llevaría la electricidad por un cableado y generaría calor suficiente para destilar el agua en la zona. Eso más o menos lo único que quiero mostrarles es, esta es la diferencia. Acá. La diferencia de emisiones entre los dos escenarios son 4.000 autos anualmente o 2.700 casas, para que más o menos se vea el impacto positivo en la reducción de emisiones. La idea es entonces que ese agua destilada se mezcla con el agua contaminada a una concentración en la que pasa a no ser tóxica y pasa a ser sustentable en el riego, sumado a un riego por goteo que por propia funcionalidad genera un entorno que no se saliniza siempre y cuando el goteo siga funcionando. Se planteó con la campañola y se evaluó con la gente de Tomates 2000 la rentabilidad de esto. Eso es todo otro capítulo que hay de cada una de las unidades de negocio que les acabo de mostrar para demostrar la rentabilidad de esto. Por suerte, en ese caso, dentro de la distribución de valores actuales netos de todo el flujo de fondos, dio positivo. Quería mostrarles esto último, que lo que considera es el riesgo de sustentabilidad del suelo. Si uno está extrayendo constantemente, ¿qué pasa con la mineralización? ¿Qué pasa con los fertilizantes y demás? Lo interesante es que el tren tiene muchos kilómetros a recorrer en la llanura y un esquema de rotación pasa a ser factible. Sumado a eso, apoyado en el doctor Hilbert y en Julio, el ingeniero Julio Menéndez, también leyendo un poco cuánto extraer respecto a cuánto mantener, nos llevó a los límites de extracción sustentables. El proyecto dio en ese caso. Acá les traigo un poco del tema económico, simplemente para decirles, todas estas variables son variables y van a depender del escenario puntual en el que nos sentemos a hablar, con los costos energéticos que nos sentemos a hablar, con la ley que está por salir de las energías renovables y cómo se va a manejar la generación distribuida y la autogeneración. Pero es simplemente mostrarles números de un ejemplo que hicimos con 100.000 toneladas, pagando las 55 toneladas, considerando pagos a los dueños, las 1.500 hectáreas de tomates, los 16 megas que se producirían y los 5 millones de metros cúbicos que más o menos manejaríamos, siempre rotando en 25.000 hectáreas de la llanura. Esto simplemente, les insisto, como analizador de proyectos, es simplemente graficar una distribución de probabilidad de ganar plata con esto. En rojo es la probabilidad de perder, en azul es la probabilidad de ganar. El WACC simplemente lo que hace es analizar el costo de oportunidad que tiene la persona que invierte acá. Desde mi perspectiva, la inversión estatal podría llegar a ser una oportunidad, dado que este proyecto paga más que la tasa a la cual nos endeudamos externamente. Es decir, nos podemos endeudar, estamos pagando el 7.5% y este proyecto al 9% tiene una probabilidad del 60% de generar dinero. Gracias por escuchar, por leer y a todos por estar acá. Muchas gracias. Interesante el trabajo para agitar la mente y repensar las cosas, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Nos dejó pensando. Bueno. Se entiende que sea así. Suele suceder. Bueno. Después bien. Así bueno. que a disposición, cualquier cosa, tienen mi contacto. Bárbaro, Sergio. Muchísimas gracias.